Ilustraciones comentadas. Nota se refiere a las ilustraciones o dibujos presentados en el libro. El lenguaje débico. Los grabados que seguirán, correspondientes al lenguaje débico, fueron captados en niveles etéricos superiores, reflejados desde el plano mental por ciertos devas de elevada integración espiritual que decidieron ayudarnos en nuestras investigaciones ocultas. Los distintos dibujos que constituyen cada grabado tienen un significado mágico y forman parte de los contextos de unas conversaciones débicas. Al final de las mismas, y como corolario y despedida, aparece siempre la nota clave mediante la cual el deva se da a conocer y vela en forma misteriosa el secreto de su nombre, místicamente encubierto bajo la representación de un simbolismo vivo que solo el iniciado es capaz de comprender e interpretar correctamente. La observación atenta de tales dibujos revelará claramente la distinción entre unos y otros devas y cuán diferentes son los sistemas ideográficos utilizados para comunicarse entre sí, representativos de su grado de integración espiritual. Según se nos dice ocultamente, todos los lenguajes de la Tierra, incluidos los que tienen carácter sagrado, fueron transmitidos a la humanidad por los grandes devas venusianos del plano mental. Se puede también afirmar que todos los sonidos articulados de la naturaleza, sean cuales sean los reinos, las razas y las especies que los emiten, son básicamente formas geométricas en el mundo mental, que se convierten en colores definidos al atravesar el plano astral y se hacen finalmente audibles en los niveles físicos, pudiendo ser apreciada calidad de aquellos lenguajes, voces o sonidos de la naturaleza, por la riqueza de los significados simbólicos de las formas geométricas y la belleza de los colores que de ellas irradian, debiendo ser entendido esotéricamente el proceso creativo que va de las formas geométricas a los múltiples sonidos y el que en mística reciprocidad va de los sonidos a las formas geométricas, es una actividad eminentemente débica o angélica cuyo estudio deberá entrar un día en el campo de la investigación científica. 1. El lenguaje débico. Conversación débica sostenida entre dos ángeles muy evolucionados. La simplicidad de formas geométricas al principio de la misma contrasta evidentemente con la riqueza de significados que pueden captarse al final de la misma. En el curso de la conversación son mencionados algunos devas astrales, denominados esotéricamente señores de la media luna, los cuales, al parecer, están jerárquicamente bajo las órdenes de dichos ángeles y cumplen ciertas disposiciones de trabajo. Los dos grabados finales son la representación característica de aquellas dos entidades angélicas, cada cual con su propio simbolismo y significado. 2. El lenguaje débico. Signos aparecidos en los éteres del espacio y captados durante el curso de una ceremonia litúrgica de carácter religioso. Tales signos son respuestas evocativas de un ángel de elevada integración espiritual correspondiendo al fervor y sinceridad con que es efectuado el acto religioso. Véanse las cruces que aparecen en casi todos los grabados, hasta que al final aparece una especie de templo con la cruz en la parte más elevada, siendo este símbolo la forma característica mediante la cual el ángel se define y cualifica. 3. El lenguaje débico. Esta expresión simbólica débica fue captada magistralmente por el Sr. Joseph Gunn en el transcurso de una conferencia pronunciada por el autor del libro en la que hacía mención específica a la naturaleza psicológica de las actividades débicas.
La belleza de los dibujos y la armonía de sus trazos geométricos indican la presencia de una entidad angélica que desde el plano mental intentaba inspirar al conferenciante sobre algún punto que consideraba importante para la mejor comprensión de la temática védica. Vean, al final de los grabados, aquel que define y particulariza al ángel cuya presencia fue contactada en los niveles sutiles. 4. El lenguaje débico. He ahí la expresión vibrante de un deva superior intentando establecer contacto con un ser humano. La cualidad vibratoria de los sonidos, formas y colores solo puede ser parcial e imperfectamente registrada en el grabado, pese a que el señor Gumi, que es un excelente artífice en el arte de la expresión, ha logrado matizar adecuadamente aquella cualidad vibratoria llevándola del plano mental, un espacio de 5 dimensiones, al nivel de la expresión física, la cual, en orden a las limitaciones del plano del dibujo, solo puede representar 2. Esta singularidad revela la calidad del artista y su perfecto dominio de los éteres dentro del campo conceptual de los sentidos físicos. Al final, como siempre, la firma o rúbrica del deva. 5. Simplificación de las formas. El arte de la simplificación es eminentemente védico. Obedece a razones que escapan lógicamente al examen intelectual. La visión del deva simplifica las cosas objetivas de la naturaleza, conformándolas a su íntima naturaleza angélica. Viene a ser como el bosquejo del artista efectuado antes de emprender el trabajo de construcción de determinada obra, sea el proyecto de un edificio, de un cuadro, de una estatua, etc. La base oculta de cualquier construcción se halla en su más absoluta simplicidad. Después le son añadidas todas las complejidades sustanciales que la harán objetiva. El ángel va de la esencia a la sustancia, el hombre de la sustancia a la esencia, cuando ambas corrientes de vida, la védica y la humana, se refundan en el centro del equilibrio místico que enlaza la esencia y la sustancia. El planeta Tierra penetrará en otras más esplendentes regiones del universo. Observen el grabado y utilizando la imaginación les será posible relacionar las formas simplificadas de la visión védica con aspectos objetivos de la vida de la naturaleza. Muchos artistas cualificados en el arte expresivo del dibujo y del diseño utilizan a veces este sistema natural de simplificación angélica. 6. Formas etéricas de algunos espíritus de la tierra. Como podrá observarse en el grabado, tales espíritus de la tierra adoptan vagamente la figura humana, siguiendo ciertas leyes definidas en el orden evolutivo de la naturaleza. Los espíritus de la tierra constituyen una variedad aunque menos evolucionada, dentro de la gran familia de los gnomos. No hay lugar en la Tierra en donde las condiciones climatológicas permitan el desarrollo de la más leve brizna de hierba, que tras de su germinación y desenvolvimiento natural o se halle oculta la obra de los espíritus de la Tierra. Invisibles al ojo humano corriente, suelen aparecer y hacerse visibles a la visión inocente de los niños, quienes poseen todavía visión oculta, y a la de los seres humanos de elevada integración espiritual que han desarrollado clarividencia en las regiones etéricas del espacio. Estos espíritus de la Tierra actúan generalmente en grandes concentraciones, ya que pertenecen a un alma grupal dentro del reino de los devas, confinada en la primera región etérica del plano físico. Gracias a su actividad natural, la Tierra se puebla de verdeantes prados, de toda clase de arbustos y de la extensísima variedad de plantas silvestres. Su obra puede ser apreciada también en la germinación y desarrollo de las humildes semillas, plantadas en cualquier maceta o lugar en nuestros hogares en donde el aire y el sol puedan penetrar.
He ahí una obra mística de la naturaleza, un eterno milagro de estas pequeñas criaturas del éter que todavía no hemos logrado apreciar. 7. El trabajo de Vico de elaboración de un fruto de la tierra. En este grabado podrá observarse el proceso de elaboración de un fruto cualquiera en la vida del reino vegetal, desde el momento mismo de su sustanciación etérica hasta su plena maduración. Sígase el proceso examinando la numeración inscrita en el grabado. Grabado 1. Elementales sustanciadores condensan el éter del espacio constituyendo con el mismo una materia densa, plástica y maleable, aunque perceptible únicamente en las regiones del primer nivel etérico del plano físico. Grabado 2. Un elemental constructor, de la especie de Vica correspondiente a la calidad del fruto, se introduce en el interior de aquella sustancia, encarna en ella si podemos decirlo así y la va dotando de las propiedades naturales requeridas de sabor, constitución molecular y forma, etc., de acuerdo con los ciclos ocultos o tatuas de la naturaleza y de la calidad de la savia ascendente por el interior del árbol o de la planta. Grabados 3 y 4. El proceso continúa siguiendo reglas de construcción muy estrictas, a las cuales el elemental constructor se adapta sin esfuerzo alguno. Grabados 5 y 6. El fruto ha llegado a su plena expansión o madurez, pero el elemental constructor permanecerá ocultamente dentro del mismo hasta el momento en que sea arrancado del árbol o caiga al suelo cuando empieza a secarse. Grabado 7. Obsérvese en el exterior del fruto a un pequeño deva dando los últimos retoques a la obra emprendida por los elementales constructores. Esta actividad final de pigmentación o pintado del fruto constituye la misión de ciertos pequeños silfos del aire. 8. Fuego de Kundalini y arquetipo mental. He aquí una curiosa descripción de cómo ven los devas superiores la actividad del fuego de Kundalini a medida que se introduce en la vida evolutiva de los reinos de la naturaleza. A. Reino mineral, un solo pétalo desarrollado. B. Reino vegetal, 2 pétalos. C. Reino animal, 3 pétalos. D. Reino humano, 4 pétalos. Chakra Muladhara. Otra descripción simbólica, facilitada asimismo por devas de gran evolución espiritual, de cómo el fuego de Kundalini se expresa en sus vidas. Obsérvese la coincidencia de tales grabados con una sección horizontal de la columna vertebral humana desde el ángulo esotérico y cómo aparecen también, aunque en forma de una mística flor, Ida, Pingala y el sector central medular ocupado por Sushumna. Este último adopta, como verán, la forma de un corazón. Este tercer grabado corresponde a la proyección de un arquetipo mental que ángeles de superior jerarquía espiritual introdujeron en nuestra mente. En él se aprecia la evolución espiritual de las dos corrientes de vida humana y débica desde sus remotos orígenes universales hasta que ambas logran fusionarse íntegramente en el ser andrógino, mitad hombre, mitad deva, con el cual se cerrará un ciclo de perfección planetaria. Vean la belleza eximia de esta descripción en el grabado final. 9. Los Aunis del fuego. Todos los fenómenos de carácter ígneo en la vida de la naturaleza son provocados por estas prodigiosas entidades débicas. Los Agnis son expresiones conscientes del fuego creador de la naturaleza y, según sea el impulso ígneo que determinan, pueden ser clasificados bajo 3 jerarquías principales. Los indescriptibles Agnis que promueven el fuego eléctrico universal, el fuego de Thoth, y son una expresión del primer rayo cósmico. Los cualificados Agnis que producen la vitalidad espiritual de los mundos y fomentan el desarrollo de la autoconciencia humana.
Se les denomina señores del fuego solar y están misteriosamente vinculados con las energías de segundo rayo cósmico. Los potentísimos Aunis relacionados con el fuego de la materia, llamados en términos jerárquicos los mantenedores del fuego, constituyen en su totalidad el fuego de Kundalini. Están místicamente enlazados con la obra del tercer rayo cósmico, cuya expresión oculta más corrientemente conocida es la actividad del tercer logos o del Espíritu Santo. 10 formas geométricas. En este grabado podrá observarse un conjunto de bellas e inspirativas formas geométricas creadas en el éter por ciertas formas débicas utilizando la luz y el sonido. El espacio etérico visto clarividentemente nos muestra siempre estas hermosas creaciones angélicas, las cuales cambian de forma con inusitada rapidez y solo detienen su movimiento en las infinitas oquedades del espacio cuando alguna de tales figuras geométricas debe ser adecuadamente sustanciada con fines de manifestación objetiva. Podrán ser apreciadas también las formas astrales de unos devas, captadas en el interior de un templo cuando era ejecutada al órgano una delicada pieza musical de carácter litúrgico. 11 formas en el espacio etérico. Estos dibujos indican las distintas modificaciones del éter como reacción al movimiento de los devas al surcar el espacio etérico dentro del cual vivimos inmersos. La luz, el color, el sonido y las formas geométricas resultantes son en todo momento expresiones débicas y la fulgidez, belleza y colorido de tales modificaciones etéricas del espacio, le indican al entrenado observador clarividente el grado de evolución de los devas que las producen. 12 entidades de alta evolución espiritual. He aquí la representación objetiva, utilizando la clarividencia superior, de unas entidades débicas de alta evolución espiritual. Las dos que aparecen en el lado derecho de la imagen pertenecen a la jerarquía angélica que hemos descrito como ángeles familiares en nuestro tratado esotérico. El ángel representado al lado izquierdo del grabado pertenece a una jerarquía superior de Agnishvatas. Algunos de tales ángeles sobrepasan en evolución a nuestros adeptos y constituyen las fuerzas vivas que se hallan en la base de la evolución humana. Según se nos dice esotéricamente, tales ángeles provienen del planeta Venus y están en la Tierra desde hace 18 millones de años, cuando fue instaurada la jerarquía espiritual en nuestro mundo venida de Sanat Kumara y de los señores de la llama, doctrina secreta. 13. Protección débica. Protección angélica de unos templos en donde son efectuados regularmente cultos religiosos o ceremonias litúrgicas. La forma etérica de estas creaciones es de singular belleza y la intensidad y delicadeza de los colores percibidos demuestran la calidad espiritual de los cultos y el grado de religiosidad de los fieles asistentes. Los devas se limitan a construir dichas formas en el éter de acuerdo con la calidad de las vibraciones emitidas. Su actividad protectora siempre será, en todo caso, de orden impersonal. 14 formas astrales. He aquí la representación objetiva de algunas formas elementarias, tal como suele percibirlas el clarividente entrenado al observar los niveles más densos del plano astral. Son formas repulsivas y de carácter siniestro que encarnan las tendencias instintivas de un gran sector de la raza humana. 15. Formación de la materia. Proceso de construcción en materia etérica de formas animales por parte de especializados elementales constructores. Los diseños arquetípicos de estas formas están a cargo de unos cualificados ángeles en el plano mental. Estas formas aparecen a la vista del observador clarividente muy vaporosamente y aparentemente sin consistencia.
Sin embargo, a medida que el éter que las compone se va densificando, va teniendo lugar sincrónicamente una actividad paralela en los niveles densos que las hace plenamente objetivas. Se trata de un proceso de gestación inseparable de la actividad de la vida en cualquier plano o nivel de la naturaleza. En los distintos grabados podrán apreciarse formas de animales marinos, de aves, reptiles y paquidermos en proceso de integración material. Epílogo. Este segundo libro de un tratado esotérico sobre los ángeles ha intentado profundizar lo más amplia y científicamente que ha sido posible la forma de los ángeles y el sistema de estructuración de las formas de la naturaleza, tal como se presentan a la visión del observador clarividente, dotado de gran percepción mental y lo suficientemente sensible como para captar intuitivamente el significado de las impresiones espirituales procedentes del mundo débico. Al autor no le pasa por alto que algunas de las ideas emitidas serán difíciles de ser admitidas por los lectores de mente muy concreta o intelectual. Cree, sin embargo, que si la mente racional posee lógica y un gran sentido común, lo cual es un indicio de que en más de una ocasión se habrá preguntado el porqué de las cosas ante el dilema sometido a su análisis por algún hecho aparentemente indescifrable físico o psicológico, aceptará siquiera como una razonable hipótesis mental la idea de unas entidades angélicas, o simplemente de unas energías individualizadas, que en los niveles ocultos de la naturaleza realizan el prodigio de convertir el éter del espacio en substancia material, un magnus opus de transmutación sin el cual no podría existir forma alguna en la vida del universo. En la confección del libro se han establecido las bases de una nueva ciencia, que podríamos definir de síntesis, mediante la cual se acepta como natural y lógica la idea de una programación cósmica abarcando la vida de las más esplendentes galaxias y de los más insignificantes átomos químicos, dentro del marco común de una voluntad omnipotente de naturaleza totalmente indescriptible, pero de la cual todos participamos íntegramente, que decide manifestarse cíclica o periódicamente en espacio y tiempo bajo una increíble cantidad de universos objetivos o sistemas solares que arrastran tras de sí una interminable secuela de otros cuerpos celestes menores, tales como los planetas, los satélites y los más insignificantes asteroides. Sin embargo, en la base común de tales creaciones universales hallamos siempre la augusta polaridad espíritu, materia y la relación entre ambos aspectos bajo la forma de energía. El término energía, como sistema de relación y de contacto cósmico entre el principio espiritual y el material, puede ser íntegramente aplicado en nuestro estudio a la vida de los ángeles, prescindiendo por completo de sus particulares jerarquías o grados de evolución. No pueden ser establecidas las bases de una creación cósmica, universal o planetaria sin contar con el principio mediador de la energía, la cual, en su aspecto más sutil, la electricidad dinámica del cosmos, no es sino expresión de la vida de unas potentísimas entidades angélicas que, de acuerdo con las voluntades logoicas de manifestación, crean las indescriptibles estructuras del universo, sus planos de expresión como revelación de atributos creadores de la divinidad, y las formas substanciales en infinitos grados de condensación que constituyen los cuerpos organizados de todas las vidas y conciencias que viven, se mueven y tienen el ser en el gran océano de creación universal. En el devenir de nuestras investigaciones fuimos gentilmente ayudados por ángeles amigos de elevada integración espiritual,
quienes nos permitieron el acceso a algunos de los misterios ocultos de sus mundos de armonía, introduciéndonos conscientemente en zonas intermoleculares, esotéricamente descritos como registros acásicos, donde pudimos observar la creación de las formas de la naturaleza a partir de algún definido arquetipo causal, o idea divina, y siguiendo el hilo de luz de una acción débica que se iniciaba con la percepción de una idea en ciertos niveles de captación o de registro angélicos y que culminaban en la estructuración de cualquier tipo de forma en la vida de la naturaleza. Todo aparecía ante nuestra vista tan claro y sencillamente que las investigaciones científicas del hombre moderno llevadas a cabo con ayuda de los más sofisticados instrumentos de percepción nos parecieron increíblemente primarios, lentos e inmersos en el océano de contradicciones que constituye a veces la mente concreta y especulativa del hombre. La investigación esotérica llevada a cabo en las zonas intermoleculares del espacio nos permitió observar también las maravillosas formas de comunicación débica, introducirnos en el secreto místico del lenguaje humano, el cual, según pudimos darnos cuenta, es un resultado de algunos de aquellos místicos secretos angélicos revelados en ciertas fases de la evolución humana, siguiendo el trazado del gran triángulo causal del sonido, el color y la forma geométrica. La resolución de algunos de los misterios relacionados con estos tres elementos nos introdujo en el mundo de los significados mentales, que hasta aquel momento solo existía como una maravillosa hipótesis en las áreas idealísticas del ser. Fue así que comprendimos el misterio de luz que entraña el término de Antakarana, que una vez que ha salvado las barreras de la mente concreta y penetra en las regiones abstractas por intermedio del ángel solar, o yo superior, ya no culminará jamás, siguiendo sus indescriptibles rutas estelares hasta coincidir gloriosamente en el centro de vida de la mónada y convirtiéndose potencialmente en un dios, capaz de crear a semejanza de los logos solares. Únicamente suplico atención al contenido de las sucesivas fases de este estudio, una atención reverente que no ha de ser naturalmente hacia el autor, el cual, personalmente, se considera solo una pequeña pieza dentro de esta programación de ideas universales, sino hacia los excelsos ángeles que desde los niveles internos guían la evolución de la raza humana y son sus más directos instructores en el orden de los conocimientos sagrados que a través de las edades fueron impartidos a la humanidad en todos los aspectos de la vida social y en cada una de las fases de su historia. Vicente Beltrán Anglada. Bajo el signo de Piscis de 1980.